Buenas noches, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, ya hoy nuestro otro día más de la lectura de la Biblia. Les bendigo por estar ahí conectados. Comiencen ahí a compartirlo en su Facebook. Bueno, y comencemos con nuestra oración, que siempre Dios sea el primero en medio de todo esto. Amado Dios, Señor, en esta noche agradecemos a ti porque nos has dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú has guardado de nuestro salir, de nuestro entrar, nos has guardado nuestros proyectos, en todo lo que hemos hecho en este día. Dios, te lo debemos todo a ti, porque tú has estado ahí con nosotros, guardando en nuestra salud, en nuestra vida, Señor. Y en esta noche, Dios, venimos una vez más aquí dispuestos a seguir escudriñando tu hermosa palabra, porque esta hermosa palabra ha sido inspirada por ti, ha sido útil para nuestras vidas, porque con ellas nos has enseñado, nos has redarguido, Señor, nos has instruido en tu justicia, mi amado Dios, porque tú quieres que nosotros seamos enteramente preparados para tu buena obra, Señor, que nos preparemos día a día, para que no seamos engañados ni confundidos, porque tu palabra trae libertad, trae verdad, Señor. Y te damos gracias por darnos el privilegio de tener esta hermosa palabra en nuestras manos, de poder compartirla con esta libertad mientras estemos acá, mientras tú vengas por nosotros, Señor. Padre, te pedimos en esta noche que una vez más nos des de tu sabiduría en tu palabra. Yo solo soy un instrumento en tus manos, dirígeme con tu presencia, con tu santa unción, mi amado Dios, y que guardes allá a mis hermanos también que están viendo esta transmisión. Háblales también a ellos acá mientras estamos leyendo tu palabra. Sé que tú les vas a instruir también, a enseñarles nuevas cosas, grandes y ocultas que no conocían, Señor, como también nos vas a enseñar a nosotros. Guárdanos de malas cosas, de malas noticias, y que seas tú tomando el control de nuestra nación, que no se vayan a formar guerras, Señor, sino que estas protestas o estos paros que se están haciendo sean pacíficamente, Señor, que no haya vandalismo, que no se tomen para malas cosas, Señor. Tú tomas el control de todo, tú eres el que gobiernas también sobre esta nación, y te pedimos que seas tú obrando en tu divina y perfecta voluntad, Señor. Te adoramos en esta noche, y guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. Quita toda pereza, quita todo sueño, que no se nos venga otras cosas en la mente mientras estamos escudriñando tu palabra, que podamos entenderla con el poder de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces ya hoy entrábamos a Colosenses, ¿no? Segunda de Tesalonicenses. Entonces, para que des ahí la introducción. Listo, buenas noches, hermanos. Entonces, como tenemos de costumbre, vamos a leer la introducción para esta nueva carta. Entonces dice: Segunda de Tesalonicenses, datos esenciales, clarificar la confusión acerca de la segunda venida de Cristo. Autor Pablo, destinatario de la iglesia de Tesalónica y los creyentes en todas partes. Alrededor del 51 o 52 después de Cristo, pocos meses después de Primera de Tesalonicenses desde Corinto. Marco histórico: muchos en la iglesia estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Debido a la creciente persecución, pensaron que era el día del Señor, que el día del Señor era inminente, e interpretaron la primera carta de Pablo en el sentido de que la venida de Cristo ocurriría en cualquier momento. A la luz de esta errada interpretación, muchos persistieron en la ociosidad y en el desorden con la excusa de estar esperando el regreso de Cristo. Versículo clave: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Personas clave: Pablo, Silas, Timoteo. Características particulares: esta es una secuela de Primera de Tesalonicenses. En ella Pablo señala varios acontecimientos que deben preceder a la segunda venida de Cristo.
Bueno, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales de prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 3. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tremenda esta palabra, Dios mío. Porque vemos en estos dos primeros capítulos como dice que Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, la manifestación del hombre de pecado. Y al leer esto, pues uno como que se eriza, ¿no? Porque todas estas cosas que acá nos manifiestan en esta carta de Pablo, cuando dice que nadie os engañe, que está en el capítulo 2, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y tristemente, bueno, no sé, a mí todos los días me gusta estar, viendo así como, viendo o escuchando novedades también que están pasando a nivel del mundo, ¿no? Tanta apostasía, herejía de la palabra, pero por eso es tan importante que nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios para que no seamos engañados. Hoy escuchaba algo. Ya están pasándose a extremo, tomando la palabra de Dios para adulterarla y escuchar cosas que la gente se deja engañar bobamente, que uno dice, pero hombre, ¿cómo va a creer que eso es verdad? Perdónenme lo que voy a decir, pero entonces hablaban de eso, que ahora que un pastor diciendo que él tenía el poder en el semen. Y las mujeres dejándose creer de eso, o bueno, lo que ellas hablaban también eran que prácticamente eran como violadas, porque él decía que tenían que ser libres y que el poder de él estaba en el semen. Entonces uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde han llegado estas cosas? Y decir, Dios mío, ¿cómo van a dejar creerse en esas cosas? Porque son cosas que no están escritas en la palabra de Dios, y a uno le da celo, le da como esa ira, porque cómo es que están cogiendo la palabra de Dios para hacer cosas que no son agradables delante del Señor. Y son cosas que estamos viendo así acá en lo que es la apostasía. Vemos cómo se están haciendo apóstatas de la palabra del Señor, cómo la están adulterando, solo haciendo creer que esas cosas supuestamente está bien, solo porque están dando placer a su carne. Solo están dando placer a sus deseos y solo se están escudando con la palabra de Dios, cosas que no deben pasar. Y bueno, ya aquí nos habla mucho acerca de cómo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante, de pronto en el capítulo 1, nos hablaba de Pablo de las tribulaciones.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar muchas tribulaciones mientras estemos aquí en esta tierra. Muchas vamos a pasar, muchos más se nos van a reír, nos van a difamar, a blasfemar, de tantas cosas se está viendo. Y lo que hablaba acá en este capítulo 1, espérenme, me acuerdo dónde es que está. Acá. En llama, bueno, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, en el capítulo 1, verso 7. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que hoy en día muchos no quieren obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o no quieren creer en el verdadero Evangelio. No quieren creer en nuestro Señor Jesucristo. Cada día más se van entregando a la ciencia, a lo que dice el hombre, a tantas teorías de hombres. Hoy también escuchaba que ahora quieren coger, se me olvidó ahora la palabra, bueno, como embriones de mono y embriones de seres humanos que los quieren juntar. O sea, haciendo cosas tontas que es como a creerse mejor que Dios, o a querer en su propia sabiduría decir que no hay un Dios. Entonces son gente, y esto es lo que estamos viendo, muchos ya no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y dice acá, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces uno dice, uy, Dios mío, uno sí dice, esas personas, ¿por qué son tan ciegas? ¿Por qué no se quitan esa venda de sus ojos? Y mira lo que pueden sufrir si no se arrepienten a tiempo de lo que están haciendo. Y nos dice ahí, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces qué hermoso que ver que cuando nuestro Señor Jesucristo, que a los santos se refiere es a la iglesia, a los que sí obedecieron, a los que sí le siguieron y creyeron en su palabra y en su verdad. Qué hermoso ver que seremos con Él glorificados allí en los cielos cuando nos llame juntamente a su presencia. Y bueno, algo que de pronto ahorita mi esposo me ayuda a complementar si se me pasan cosas. De pronto hoy en el devocional que teníamos en el grupo de alabanza, Dios nos hablaba mucho mediante nosotros tener esa paz, pero que también nos perdonemos los unos a los otros. Que antes de nosotros presentar esa ofrenda a Dios, examinémonos y miremos qué es lo que estamos presentando delante de Dios, si es agradable o no. Y el Señor Jesucristo lo dijo, que si vas a presentar tu ofrenda, mira que estés bien con tu hermano. Si no, entonces deja tu ofrenda allí, ve y reconcíliate con él. Lo estoy haciendo parafraseando, ¿no? No tal cual, pero es como el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. Y acá algo que nos enseña es aquí en la carta de Pablo, que dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman propia pan. Espera, que se me perdió. Espérame. Ordenamos esto. Hijo, silencio, por favor. Acá cuando dice en el verso 13, perdón, dice, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Esto me hizo recordar el devocional que trabajábamos hoy en el grupo de alabanza, que Dios nos habló mucho, y es que si nosotros tuvimos de pronto algún roce o alguna pelea, si sea con el vecino, con el hermano, con el esposo, nosotros debemos quitar el orgullo, bajar nuestra cabeza, pedir perdón a esa persona. De pronto quizás esa persona nos trató peor, o nos insultó, o nos pegó. Nosotros siempre debemos pedir perdón, porque es algo que el Señor nos enseña. Y si nosotros pedimos perdón y si nosotros también perdonamos a esa persona, la paz de Dios va a estar aquí. Y a pesar que de pronto esa persona de pronto si siga con orgullo o quiera crecerse, aquí nos enseña que nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Que si de pronto esa persona que le ofendimos o le dijimos algo, o si fue viceversa, él nos ofendió, nosotros no debemos pagar mal, que es también un ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, que no debemos pagar mal por mal, sino que paguemos el mal con bien. Y es que es esto, que no dejemos de hacer el bien, que nosotros seamos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que si nos piden un favor,
lo hagamos con todo el amor para la gloria y la honra del Señor, no para vanagloriarnos a nosotros mismos, sino todo para la gloria de Dios, porque el Señor Jesucristo nos enseñaba también que si nosotros no perdonamos, pues obviamente cuando nosotros vayamos en oración ante el Padre, pues difícilmente también el Señor no nos va a perdonar, porque nosotros tenemos un corazón cargado de odio, de resentimiento, de venganza, porque en medio de todo eso, cuando dejamos que el orgullo crezca en nosotros, no vamos a dejar que podamos entrar fácilmente a la presencia de Dios, que nos desconecte de la presencia de Dios. Entonces debemos estar haciendo el bien, pase lo que pase, nunca nos cansemos de hacer el bien, porque es algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, en medio de todo, cómo lo escupían, cómo blasfemaban, cómo lo difamaban, tantas cosas, y Él a todos los miraba siempre con amor y hacía siempre el bien, y Él siempre es nuestro ejemplo a seguir, amén. No sé si mi esposo quieres añadir algo de pronto que se me pasa. No, pues de pronto complementar es que esta carta Pablo la escribió, recordemos lo que leíamos ayer, ¿cierto? Que digamos que los tesalonicenses tenían pues la duda de qué pasaba cuando ellos morían, que digamos que a dónde iban sus almas, que por qué mucha gente estaba, digamos, estaban muriendo y como que nada, que Cristo venía. Entonces Pablo ahí les dijo, no, pues Cristo va a venir pronto, esto y esto y aquello, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer. Entonces, no decir mentiras. Entonces, Pablo tiene que escribir esta carta nuevamente. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses algunos de ellos al escuchar, no, que Cristo viene pronto, pues dejaron lo que decía acá, dejaron de trabajar, se ponían a vivir desordenadamente. Entonces, Pablo les escribe, sí, es verdad que Dios, el Señor Jesucristo, viene pronto, pero antes de que Él venga, tienen que cumplirse unas señales. Entonces, esas señales, pues una de las señales principales que habla acá es sobre lo que se llama el anticristo, ¿cierto? Dice que antes de que el Señor venga, se debe manifestar el anticristo. Se debe manifestar este hombre que va a decir que es Dios, y ese hombre va a confundir a muchas gentes, y la gente va a ser confundida porque Dios lo va a permitir, ¿sí? Dios, a estas personas que en este momento se le está predicando el evangelio y no lo aceptan, a esas personas Dios en esos momentos va a permitir que sean engañados, porque ese anticristo va a poder hacer milagros, va a poder hacer grandes obras, grandes cosas. Entonces dice que ahí, digamos, en esas señales, pues esas personas van a ser confundidas. Entonces los tesalonicenses, algunos de ellos, al escuchar esto, pues ahí sí, como dicen, pues se echaron a las petacas y no querían hacer nada, ¿sí? Entonces se quedaban ahí como, no, pues ya Cristo viene pronto, yo para qué estudio, para qué trabajo, para qué hago esto, para qué hago lo otro, y no. Ese también es una enseñanza para nosotros en este tiempo. Nosotros conocemos personas cristianas que hace muchos años dijeron, no, pues es que Cristo viene pronto, yo para qué pongo a mis hijos a estudiar. Y eso ya pasó hace más de 20 años y pues sus hijos se quedaron sin estudiar muchos años. Algunos, no, pues como Cristo viene pronto, yo no trabajo más. Como Cristo viene pronto, yo no hago esto, yo no construyo mi casa, yo no hago esto, aquello. Pero ese Cristo viene pronto, lo que decíamos ayer, puede ser mañana como puede ser en 10 años, en 20 años. Entonces nosotros como cristianos debemos seguir trabajando mientras se pueda trabajar, estudiando mientras se pueda estudiar, viviendo nuestras vidas normales, ¿sí? Mientras aún se pueda. No es quedarnos acá como, ay no, como Cristo viene pronto, yo me quedo acá sentado esperándolo hasta que Él venga, no. Sino que es el saber que Cristo sí viene pronto, pero nosotros mientras eso suceda debemos seguir produciendo. No quedarnos ahí estancados. Y lo que decía Pablo ahí, él les ha dicho, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados a eso, a que estemos trabajando, no estemos ociosos, no estemos por ahí haciendo nada, sino que todos estemos ocupados
en lo que tengamos que estar. Los que estudian, estudiando, los que trabajan, trabajando. Y así. ¿Listo? Entonces eso era como algo que queríamos. Ay, pues me gusta acá cuando habla que somos escogidos para salvación. Darle gracias y gloria y honra al Señor de todos los días. O sea, yo no me canso de decirle todos los días, gracias Señor por haberme dado la salvación, gracias por salvarme, porque ¿qué seríamos de nosotros si no estuviéramos con esa salvación? O sea, como decía mi esposo, ¿qué tal que si nosotros no hubiéramos recibido al Señor, no hubiéramos creído en Él? O sea, que de pronto ya me hubiera venido, hubiera sido terrible. O sea, que ya hubiera venido hace 20 años y pues, no estaríamos acá o estaríamos, no sé, solo el Señor lo sabe, pero ahorita es uno estar tan seguro, tan con esa certeza, no, yo soy salvo, si el Señor viene, yo sé que me voy con Él. Es estar seguros, porque si nosotros decimos, no, pero es que si viene, no, no diga eso, que no venga. Sí, uno le da duro por sus familias. En este momento uno lo piensa acá en tierra y dice, no, a mí me da duro es por mis familias, que pronto no han querido escuchar, han sido un poco de corazón duro para creer en Dios y cambiar sus estilos de vida. Pero yo siempre estoy segura y le pido al Señor, Señor, ven pronto porque estoy segura de que me voy con Él. Y yo sé que muchos de ustedes ahí también tienen que estar seguros, o sea, la salvación no se pierde. Si ustedes creyeron en el Señor Jesucristo desde un principio con verdad, con el corazón, con amor y compasión, ustedes no tienen por qué dudar si el Señor viene, no, yo como que no me voy, no. Ustedes tienen que estar seguros de lo que han creído y que sabemos que nosotros vamos también a irnos con nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios sea haciendo su voluntad, pero mientras estemos aquí, no desmayar y seguir predicando el Evangelio en todo momento, en todo tiempo, como dice, en todo tiempo y fuera de tiempo. Hablando a esas personas para que tengan esa salvación, porque el Señor en serio tiene mucha misericordia y cada día que nos da es un día más, un día nuevo de misericordia que Él nos da para seguir extendiendo el Evangelio, para que muchos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Bueno, pues entonces terminamos aquí esta carta en esta noche. Ya el lunes continuamos con la carta de Timoteo. Estos capítulos ya han sido un poco más cortos. Ya para entrar al libro de Apocalipsis, es muy hermoso ese libro. Y bueno, sigan pidiendo a Dios mucha sabiduría. Sigan, hermanos, ahí esforzados de seguir, mejor dicho, extendiendo la palabra de Dios, no cansarnos, no desmayar. Y pedirle al Señor que no seamos engañados ni confundidos, porque ahorita está entrando mucha falsa doctrina, herejías, apostasías, que no seamos engañados, porque uno lo ve ahí en Mateo 24 cuando dice que aunque así fueran los escogidos también iban a ser engañados, ¿no? Entonces debemos tener cuidado y estar en constante oración y ayuno para no caer en esas falsas mentiras. Bueno, Señor y Dios, te damos gracias, Padre Celestial, en esta noche. Gracias por esta palabra, porque es una palabra de aliento, de refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Como tu amada esposa, Señor, te anhelamos, pero rogamos a ti, Señor, que nuestras lámparas siempre estén llenas de ese aceite fresco, que día a día siempre estemos alimentándonos de tu hermosa palabra y de tu presencia, que día a día tú nos sigas guiando con tu Espíritu Santo para seguir extendiendo este mensaje de salvación a las personas, que lleguen al arrepentimiento, que quieran creer en ti, que quieran adorarte y quieran servirte solo a ti, Señor. Guárdanos, amado Dios, para no ser engañados ni confundidos por las teorías y doctrinas del hombre, Señor. Que siempre estemos creyendo en tu palabra, que es verdad y es libertad y es sanidad para nuestras vidas. Es refrigerio a nuestros huesos, Señor. Amado Dios, en esta noche que tú nos has regalado, damos gracias a ti. Gracias, Señor, por habernos escogido para la salvación, para la vida eterna junto a ti. Gracias por habernos rescatado y habernos sacado de ese lodo, de ese hoyo donde estábamos. Gracias por habernos mostrado tu luz, por habernos sacado de esas tinieblas donde estábamos. Gracias por habernos mostrado la luz y la verdad. Te adoramos solo a ti, amado Dios. Te amamos, Jesús, te amamos mucho. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado día a día.
en algo te fallamos, Señor, pero venimos ante ti para que nos limpies, nos santifiques, nos ayudes a ser mejores cada día, a honrarte con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, Señor, porque tú eres digno de que te demos esa ofrenda. Es la mejor ofrenda y de olor grato delante de tu presencia, Señor. Amado Dios, y en esta noche que tú nos regalas una vez más, guarda nuestro sueño, nuestro dormir, nuestro despertar, guárdanos de malas noticias, guarda nuestro país, guarda, Señor, a los estados públicos como la policía, Señor. Han pasado tantas cosas en estos 3 días, Señor. Yo te pido que los guardes también a ellos, porque son instrumentos que tú usas también para proteger, para defender, pero que también en todos esos gobiernos, Señor, ojalá te conozcan a ti, se arrepientan de sus pecados, se arrepientan también de sus errores. Oramos también por ellos, Señor, para que tú coloques instrumentos tuyos, Dios, que en verdad te conozcan y conozcan la palabra y sean temerosos de ti, y los uses como instrumentos y poniendo tus palabras en sus bocas para que hable a estos gobernantes de esta nación, para que tú les des esa sabiduría y hagan las cosas bien, como a ti te agrada, mi amado Rey. Te adoramos en esta noche y que mañana sea un día de bendición, que nos sigas hablando en tu santa palabra, que el instrumento que vas a usar mañana para hablarnos, Señor, sea guiado también con tu Espíritu Santo, Dios. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, mi amada iglesia, que pasen una buena noche, que descansen, que, mejor dicho, antes de acostarse a dormir, oren también. Y recuerden que mañana entonces nuestros servicios y que estamos, recuerden que no deben hacer almuerzo, sino que pueden apoyarnos comprando almuerzo. Recuerden que es chuleta, es arroz, yuca frita, chorizo, jugo, a tan solo 9,000 pesitos. Entonces para que nos apoyen, son fondos Pro Templo que estamos recogiendo en nuestra amada iglesia. Es un apoyo que tenemos como hermanos, bueno, y que sigamos orando los unos por los otros. Dios les bendiga y pasen una buena noche. Hermanos, Dios les bendiga. Ya, chao. Chao. Chao, chao. Chao.